Bueno, muy buenas tardes a todos otra vez. ¿Cómo han estado? Qué bueno tener por acá otra vez caras conocidas. Por acá tengo estudiantes de otros cursos, de los cursos pasados, y también tengo caras nuevas por aquí, estudiantes nuevos. Bueno, hay, nosotros teníamos una programación de, pues, ustedes habían recibido la información, habíamos quedado que empezábamos antes de Semana Santa, pues pudimos empezar porque se nos atravesó la Semana Santa, entonces por ahí muchas personas pues habían solicitado a que por favor que no se le cruzara porque alguien viajaba, entonces bueno, pues ahí volvimos a reprogramar, por eso estamos hoy nuevamente acá conectados. Nos hacen falta más compañeros de grupo porque si ustedes ven en el grupo hay 11 personas, pero algunas personas pues se les cruzó con otras actividades nuevamente. Entonces, pues, ya habíamos dicho que empezamos hoy, por eso iniciamos hoy el curso. Para los que no me conocen, mi nombre es Janet Villamizar, yo soy ingeniera de sistemas. Trabajo con Access Academia Excel, es una marca que pertenece a una institución que se llama Global Educa, en donde pues nosotros hemos venido realizando varios cursos, ya llevamos casi 3 años, 2 años más o menos, entonces sí, vamos años en esta parte que es formación en Excel exclusiva, donde pues inicialmente empezamos, por ejemplo, Ana Ilse ya lleva como ¿cuántos cursos hechos con nosotros? Dos cursos hechos con nosotros, entonces ya llevamos aquí, creo que solamente Ana Ilse, por ahí también estaba Erika y Viviana que estaban inscritas, también habían hecho otros cursos. Aparte de los cursos de talleres como este, que son talleres cortos de 10 horitas, tenemos otros cursos que ustedes vieron en el formulario de inscripciones, son los cursos ya de la parte básico, intermedio, avanzado y Power BI. Creo que Anael se hizo Power BI también, ¿cierto? Donde nosotros pues vimos otra herramienta que es complemento Excel, donde hicimos pues toda esta actividad de formación en lo que es en Excel. Pues yo sé que siempre cuando ustedes hablan de tablas dinámicas o cuando ustedes les dicen de tablas dinámicas, pues creen que pues las tablas, para hacer una tabla dinámica hay que saber mucho Excel. No, las tablas dinámicas es lo más sencillo que tiene Excel, simplemente pues hay que ser un poco organizados, por eso para este curso no se pedía un nivel de Excel requerido como cuando hacemos por ejemplo el nivel intermedio, que es donde pues enseñamos otras cosas y ya necesitamos pues tener una base que es el Excel básico. Entonces, siempre nosotros tratamos de, cuando hacemos estos cursos, tratar de empezar desde el básico, intermedio, avanzado, ¿sí? Y ahí complementamos a veces con macros o con Power BI, que es ya lo último que vemos en Excel, pero se nos ocurrió este taller solamente para elaborar informes porque nos habían solicitado mucho este tipo de formaciones, sobre todo, pues es un taller corto donde ustedes pues van a aprender a manejar la información sin tener tantos conocimientos en Excel. Entonces, para hacer una tabla dinámica no necesitamos saber de fórmulas, no necesitamos saber de funciones tan avanzadas, sino pues saber organizar la información y saber cómo trabajar un poco con los datos que se manejan en Excel. Alguien me decía, y no necesito porque yo no, bueno, la idea es que pues usted sabe tablas dinámicas porque ya las ha escuchado y las ha manejado de pronto o las ha visto para qué sirven, para qué se trabajan, pero de pronto no las saben aplicar o no las saben hacer. A veces a ustedes les llegan informes con esas tablas, entonces quisieran ver cómo se maneja o cómo se trabajan esas tablas, entonces por eso estamos acá en esta formación y es para aprender a realizar informes en Excel.
Bueno, entonces me gustaría escucharlos porque por acá ya tengo pues personas nuevas. Está Sergio que desde hace rato estaba esperando este curso. Creo que Sergio fue el primero que se me inscribió él se me ha escrito como 3 veces y siempre no hemos completado el cupo y hemos aplazado. Bueno, entonces ahí está también conectada María Cristina. María Cristina también ha hecho formación con nosotros. Aparte de los cursos que nosotros manejamos, también hay clases personalizadas donde nosotros, por ejemplo, si usted en su empresa o en su trabajo tiene algún informe o algo que presentar, entonces de pronto necesita un apoyo, una ayuda, entonces me llaman y yo le dicto la clase, el tema que necesita reforzar y ahí lo hacemos como clases particulares. Esa es la idea de Access Academia Excel. Antes de escucharlos hablar un poquito, ahorita les voy a dar como la palabra para que cada uno se presente, me cuenten qué hacen, qué han hecho, por qué están acá en Excel, porque cuando ustedes llegan a este curso de Excel es porque por allá tienen muchos informes y muchas cosas y muchos chicharrones por allá en Excel. Entonces, la idea de esto es que, pues aparte de la clase, pues ustedes también como que se apoyen un poquito en todo lo que vamos a trabajar y yo le puedo decir, bueno, por acá lo puede hacer o esto lo puede solucionar de tal forma, así aprovechamos un poco el tiempo y hacemos ahí como un break en este tema. Entonces, les cuento un poco cómo está organizado el curso. El curso son 10 horitas que vamos a trabajar, 2 clases, el día de hoy y el próximo sábado, donde vamos a estar conectados de 2 a 6 de la tarde. Va a haber un break por ahí, de pronto nos sentimos cansados o algo, por ahí sobre las 4, sobre las 3. Si de pronto alcanzamos a terminar temprano y nos rinde el trabajo, pues de pronto salimos un poquitico más temprano a las 6, pero la idea es que pues, la clase está programada para esa hora, para las 6. Yo les compartí esta invitación que es a esta Classroom, que es una plataforma donde ustedes pues van a encontrar, aparte de estos anuncios del curso, también van a encontrar el material del curso. Entonces acá ya está, por ejemplo, la clase del día de hoy y están los talleres del día de hoy. Yo les voy a enseñar cómo se cargan, no se preocupen, cómo descargan las bases de datos, cómo suben también las actividades. Pero eso lo hacemos ahorita cuando ya arranquemos un poco con la explicación. Entonces, les cuento, nosotros pues la idea es que ustedes entreguen el 70% de los trabajos que hagan acompañado de la asistencia para lo que es el proceso de certificación. Las certificaciones las envía Global Educa, que es la institución por la que nos certifica todo lo que son horas, y esto es una institución de acá de Bucaramanga, hablada por la Secretaría de Educación. Entonces, ellos son los que le envían el certificado. A veces pasa pues que se demora como unos 15 días, también yo a veces me demoro un poco en el envío de los resultados cuando son muchos estudiantes, en este caso como somos poquitos, pues no creo que nos demoremos tanto. Más o menos, digamos, se termina el curso, se demora unos 8 a 15 días en entregar el certificado. Este le llega digital a través de su correo electrónico y ustedes lo pueden descargar. El curso, los temas que vamos a trabajar, déjame ver si por acá me deja, acá. Entonces, estos son los temas que vamos a trabajar. Vamos a trabajar lo que son los fundamentos de las tablas dinámicas, cuál es la parte de una tabla dinámica, los formatos y valores de la tabla, cómo filtrar una tabla, cómo hacer una segmentación de datos. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. En la próxima clase vamos a ver lo que son, los tipos de cálculos que se hacen en una tabla, campos y elementos calculados, que son, o son otras funciones, otras que tienen las tablas, que ya es un poco algo más avanzado, lo que es tablas dinámicas, cómo crear un gráfico dinámico, cómo mover un gráfico y cómo cambiar y darle origen. Acá vamos a trabajar lo que son los informes, ya el diseño y la elaboración de un informe. Entonces vamos a ver algo que se llaman dashboard o cuadros de mando.
voy a mostrarles por aquí un poquito a dónde queremos llegar. Entonces voy a abrir por acá este Excel. ¿No? Ya les digo cómo pueden ingresar, no se preocupen. Listo. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a hacer este tipo de informes, que es un dashboard o un cuadro de mando, donde pues aparte usamos segmentadores de datos y hacemos los gráficos. Todo esto se realiza con tablas dinámicas o con la parte de gráficos. Esta es una herramienta que se usa para presentar informes dinámicos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con dashboard o con tablas dinámicas, pues la idea es que ustedes puedan elaborar esta información y que los informes que ustedes realicen sean automáticos y sean dinámicos para poder presentar esa información a sus jefes, bueno, ya en la parte laboral donde ustedes trabajan. Yo les entrego las bases de datos, son generales, o sea, son información o alguna información de pronto que tomamos de internet o alguna información que, bases de datos que yo ya tengo. Entonces, los ejercicios también son ejercicios generales para todo. Podemos tener ejercicios de ventas, ejercicios, casi la mayoría son de ventas, de inventarios, de cosas de esas. Si de pronto ustedes tienen una base de datos que la puedan mostrar, porque ustedes saben que los datos de las empresas pues son privados, o la pueden mostrar y quieren trabajar sobre esa base de datos, lo pueden hacer. ¿Sí? De todos modos, yo les entrego las bases de datos, que son los archivos de Excel ya organizados, listos para hacer las tablas dinámicas. Bueno, entonces, me preguntaban que cómo entraban al Classroom. Creo que todos están ya matriculados en Classroom, la única que ha entrado es Julie. Si ustedes en su correo electrónico les llegó una invitación, ahí dice invitación a taller tablas dinámicas, a ustedes les llega un correo y ahí en ese correo dice unirse a la clase. Entonces, si quieren revisen, vayan revisando en su bandeja de correo si les llegó la información, porque creo que a todos les envié la invitación. Entonces, aquí está matriculado Sandra Cuña, Ana Ilse, Isabel, María Cristina, Marixa, M. Camin, que no sé quién es, Reinel Sanguino y Rubén Darío. Son las personas que están buenas tardes, Sergio. No, entonces espérenme, ya les comparto. A ver. Voy a entrar por acá al listadito. Sergio. Ay, Sergio, no le llegó porque su correo es Hotmail. Regáleme un correo de Gmail. ¿No? El correo que le llega es de así, access a Asca Excel. Y por acá, ¿quién más fue que me dijo? Milton, no. Milton, a Milton también es su correo es de Gmail, de Hotmail. Si quieren me lo comparten por acá por el chat y de una vez les doy el acceso.
Listo, ya. Bueno, aquí ya veo que ya Reinel, Ana Ilse ya ingresó. De todos modos, les voy a compartir por el chat la invitación al curso, el enlace. El enlace. Listo. Ahí en el chat está el enlace de invitación al curso y él les va a pedir un código de la clase que es este que está acá. Listo. Bueno, mientras que pueden ustedes ingresar, entonces vamos a hacer una presentación corta, cómo se llaman, qué hacen, en qué trabajan, qué les interesa aprender aparte de Excel, por qué están acá, de pronto si alguna cosa que tienen en el trabajo pendiente, algo que quieran organizar, entonces me cuentan un poco esta información y así nos vamos conociendo un poco, si pueden prender la cámara para conocernos y vernos en esta tarde sábado, porque así nos sentimos un poco más acompañados. ¿Listo? Bueno, ¿quién quiere empezar? Listo, sí señora, muchas gracias. Bueno, ¿quién más por acá? Ujú. Ah, se le cayó el internet. No, se salió de la llamada. Bueno, alguien más que siga. Ujú.
Rengel, sí señor, le quedamos en que estaba organizando informes, algo así. Bueno, bienvenido, Sergio. Sergio es la primera vez que está con nosotros, ¿cierto? Bueno, bienvenido. Listo, bueno, por acá, ¿quién más? Bueno, bienvenida, Juliecita. Por acá, ¿quién más? Bienvenido, Milton. Bueno, por acá, ¿quién nos falta? Maritza. Hola, Camila, buenas tardes. Bueno, bienvenida, Camila. Camila es la primera vez que está con nosotros, ¿cierto? Ya la primera vez. Bueno, es que lo que pasa es que les cuento qué pasa. De pronto los que acabaron de iniciar. Nosotros hemos venido desde antes de, creo que de pandemia, con estas dinámicas de hacer cursos de Excel. Antes en pandemia hacíamos muchos cursos, ¿sí? Entonces nos organizábamos, había muchas personas conectadas y hacíamos muchos cursos. Entonces, por eso algunas personas pues tienen esa dinámica que ya pues cuando son talleres así muy cortos, se me vuelven y se matriculan, entonces por eso es que a veces ya tenemos un poco la confianza, entonces hablamos un poco más en confianza. Entonces, por eso me gusta a veces cuando somos nuevos, la idea es que pues empecemos desde cero. Por ejemplo, este taller es un taller que no se requiere conocimientos básicos, pero que sí hayan tenido pues un primer trabajo con Excel, ¿cierto? Entonces de pronto ustedes ya tienen esa dinámica, ya tienen ese trabajo, de pronto hay cositas que sí, que todavía no las manejan, pero pues que en este curso la idea es que ustedes aprendan y solucionen esos problemas que tienen ahí como pendientes para presentar un informe. Bueno, ya nos falta por acá Maritza y listo. Y Cristina, Cristina se salió. Maritza, hola. Bueno, creo que no tiene micrófono. Vamos a iniciar. Bueno, en la idea, entonces, no sé si ya todos pudieran ingresar al Classroom. Listo.
Muy bien, entonces cuando nosotros estamos en Classroom, bueno, aquí yo ya veo que ya la mayoría puede ingresar, ustedes se van a ir por una parte que se llama trabajo. Voy a compartir por acá pantalla. Acá, por algo que se llama trabajo de clase, ¿sí? Entonces, acá en tablón de anuncios, los que no han trabajado con Classroom, acá en tablón de anuncios, pues acá se publica como algunos mensajes. Yo acá también cargo los videos que quedan grabados, entonces yo los cargo acá y ustedes pueden ver repetirse la clase. Yo esta clase no la cierro. Creo que todavía tenemos clases ahí abiertas desde el año pasado, desde hace como, sí, del año pasado tenemos clases abiertas, pero se saben que algo puede pasar con la tecnología, entonces si de pronto ustedes pues quieren descargar los videos, quieren descargar el material, lo pueden hacer y tenerlo ya en sus equipos, eso lo pueden hacer. Sí, pero de todos modos, el curso siempre queda en línea, o sea, yo siempre creo una clase nueva para cuando abrimos un grupo nuevo y ustedes siempre lo van a poder consultar. Que no sé hasta cuándo, de pronto puede ser 1 año, 2 años, 3 años, pero pues ahí lo van a tener hasta que ya la plataforma nos diga, no, ya no más, pero ya no es cuestión mía, sino ya es acá el sistema que hace ese cierre. Cuando ustedes ingresen acá a tablón de clase, entonces está acá esto que son esta primera diapositiva que se llaman fundamentos básicos, que es el tema que vamos a trabajar hoy. Y están estos ejercicios, que hay 4 ejercicios que son los ejercicios que vamos a trabajar hoy. Los cargué todos en una sola actividad porque pues la idea es que lo entremos a los descarguemos todos de una vez y así no tenemos que ir y descargar. Y como solamente vamos a estar 2 clases, sino simplemente pues usted ingresa y la descarga. ¿Cómo la descarga? Que es acá un poquitico diferente cuando nosotros hacemos entonces ustedes le dan clic al archivo y acá hay estos 3 punticos que están acá en la parte derecha y ustedes le dicen abrir en una ventana nueva. Cuando ya les abra la nueva pestaña, ya les aparece acá el icono de descargar. ¿Sí? Entonces, ahí de una vez descargan la actividad. Entonces, si quieren, hagan esto y descarguen de una vez los 4 ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. Y yo los voy esperando. Si necesitan ayuda, me cuentan cómo me comparten pantalla. Y yo les digo cómo. ¿Listo?
Bueno, ¿me confirman si ya para poder iniciar? Bueno, entonces vamos a empezar acá a explicar un poquito esta actividad. Todavía no habrá ninguna actividad, simplemente vamos a ver un poco acá la explicación del tema. Bueno, entonces el objetivo de nuestro curso pues es capacitar en el manejo de las funcionalidades de las tablas dinámicas en Excel para la organización de la información y el diseño de informes útiles para la toma de decisiones empresariales. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el curso o qué van a tener ustedes como resultado? Hacer esto, un informe, el diseño de un informe, ¿cierto? Ustedes saben que todo lo que es Excel, pues es información que nosotros organizamos para, puede ser para presentar para nosotros mismos el diseño de los datos o para presentar la información a otras personas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros presentamos un informe, pues apoyamos a esto que son las tomas de decisiones empresariales. Ustedes ya vieron el contenido, pues el contenido hace parte de todo lo que tiene que ver con los fundamentos de las tablas dinámicas. Iniciamos con fundamentos, terminamos con el diseño de tableros de mando o de dashboard, ¿sí? Dashboard suena mejor. Entonces, si ustedes cuando vayan allá a presentarle un informe a su jefe, entonces, jefe, le voy a enviar mi dashboard. Entonces, la idea es que ustedes descresten con la información que van a presentar. Entonces, eso es lo último que vamos a realizar. ¿Qué es una tabla dinámica? Pues una tabla dinámica es una herramienta que nos ayuda a hacer el análisis profundo de los datos, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener para el diseño de esas tablas dinámicas o para el diseño de la información son datos, ¿cierto? Entonces, son datos que ustedes pueden extraer de bases de datos, datos que a ustedes les llegan de pronto de formularios, datos que ustedes a veces también llenan en los registros. Entonces, esos datos pues tienen una particularidad y es que deben estar organizados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Entonces, con esos datos podemos filtrar, ordenar y agrupar esa información para mediante las tablas dinámicas de acuerdo a las necesidades. Entonces, aquí son bases de datos de X proceso, ¿cierto? Entonces, hay un proceso, nosotros tenemos una base de datos, con esa base de datos hacemos un informe, ¿sí? Diferente cuando nosotros manejamos con fórmulas o manejamos funciones o hacemos, por ejemplo, cuadros aparte para formatos, para planillas, es diferente, ¿cierto? Porque allá nosotros cogemos una información de cero y elaboramos una planilla, planteamos una fórmula, hacemos un formato y ya está pues esa actividad. Con esto, con las tablas dinámicas, no. Con las tablas dinámicas, nosotros lo que debemos tener en cuenta es que ya debemos tener una base de datos. Una base de datos que de pronto no somos los dueños de la base de datos, a nosotros nos puede llegar o nosotros la podemos descargar de un sistema y nosotros lo que vamos a hacer es el análisis de esa información, ¿cierto? Entonces acá lo primero que tenemos en cuenta es que cuando nosotros trabajamos con tablas dinámicas, estamos aprendiendo o estamos analizando esa información. Esa información es aquí, de acuerdo a nuestras necesidades. Yo en el curso, en los ejercicios que vamos a elaborar, yo les planteo las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, diseño un reporte de las ventas por mes, ¿sí? Puede ser un reporte, pero así como dicen por ahí ustedes mismos, en la vida real es diferente, ¿no? En la vida real, mi jefe no me va a decir, venga, Janet, hágame el reporte de las ventas por vendedor. No, a usted le llega la información y usted pues tiene que revisar, hacer el análisis de esa información, de esa base de datos, qué
informes o qué datos podemos generar teniendo en cuenta pues los campos, las columnas, toda esa información, los registros que tiene la base de datos. Entonces, yo acá en el curso, pues, ustedes saben que es un curso académico, donde yo les doy, pues, yo le doy la base de datos, yo mejor dicho, yo les doy la plastilina, les doy el molde, les doy las pautas para hacer todo esto. Pero ya ustedes en la vida real, pues, ustedes tienen que ese análisis, pues, ustedes de pronto ya lo saben hacer. Sí, a veces dicen, es que yo quiero sacar un informe, pero no sé cómo empezar, no sé por dónde. Entonces, esa es la idea. Entonces, la idea es que nosotros analicemos y transformemos esa información dependiendo de las circunstancias que ustedes ya tienen particularmente en sus empleos. Entonces, en ese curso nosotros vamos a tener diferentes bases de datos. Yo a veces les envío las bases de datos y no me cuentan ni siquiera cuál es la información que está ahí, sino en el momento de que de pronto estamos haciendo el ejercicio, estamos haciendo el análisis, entonces vemos que se puede tomar esta variable, que se puede tomar esta información, pero ya ustedes en la vida real, ya tienen bases de datos muy grandes. Yo también les doy una base de datos pequeña de 1000 registros, de 50 registros, pero ya ustedes en la vida real pues tienen otras bases de datos con muchos más registros, ¿cierto? Entonces también es la diferencia del curso a lo que ustedes trabajan. Entonces, para que pronto, si quieren usar las bases de datos propias de ustedes, pues tengan en cuenta pues que es la cantidad de registros también a veces hace un poco el manejo de esta información, es un poco la diferencia. Cuando nosotros trabajamos con tablas dinámicas, tienen diferentes funcionalidades. Primero, nosotros tenemos una base de datos, ¿cierto? ¿Cuál es la característica que debe tener esa base de datos? Esa base de datos, pues, tiene que ser una base de datos que sea tabulable, o sea, que esté organizadita por columnas. Por ejemplo, acá en este modelo está una base de datos de productos, está el país, está el estado, la ciudad y las ventas, ¿cierto? Entonces, toda esta información debe estar organizada por columnas, ¿sí? Con su rótulo, o sea, con su título de la columna, y no debe tener campos combinados. Cada uno de los registros debe estar en una sola celda, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos registros debe estar en una sola celda. Esa es la particularidad cuando nosotros debemos trabajar en una base de datos. A veces, cuando nosotros nos llega la base de datos, les cuento como experiencia, ¿no? Puede ser que a ustedes les llegue la base de datos desordenada, sin títulos, de pronto los precios estén, digamos, combinados, hayan fórmulas por allá. Entonces, a veces nos demoramos un poco en hacer esa transformación de la base de datos, esa organización. Eso a veces hace un poco demorado cuando estamos trabajando con informes, pero igual hay que hacerlo, ¿cierto? Es como la primera parte de hacer la parte que es organizar la información. Entonces, las tablas dinámicas nos permiten la comparación entre diferentes columnas de una tabla. Entonces, nosotros podemos hacer esos análisis de la información en diferentes datos. Por ejemplo, yo puedo con esta base de datos analizar las ventas por producto o las ventas por país o las ventas por estado, las ventas por ciudad, o puedo analizar qué ciudades tienen más ventas o qué ciudades tiene mayor productos, ¿sí? Diferente información puedo empezar a analizar. Y la segunda característica principal es que en lugar de utilizar fórmulas, podemos utilizar pues fórmulas, funciones específicas de las tablas para obtener los resultados. Entonces acá vamos a ver un poco qué cálculos podemos hacer con esas tablas, porque también las tablas nos permiten sumar, contar, promedio, hacer, por ejemplo, sacar los datos mayores, los datos menores. Entonces vamos a ver cómo se hace esa información. Entonces, cuando nosotros manejamos una tabla dinámica, esa tabla dinámica pues tiene unas partes, ¿sí?
Entonces aquí, cuando nosotros trabajamos con la tabla, voy a abrir por acá un archivo, todavía no vayan a abrir por allá nada porque de pronto se pierden un poco. Voy a abrir acá el primero, pero para mostrarles un poco en el Excel cómo funciona. Bueno, la versión del Excel no importa, ¿sí? Tablas dinámicas viene casi desde las primeras versiones de Excel y de ahí en adelante creo que varía un poco cuando hacemos segmentadores de datos, del resto es lo mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta, que es la base de datos, pues acá nosotros vemos un poco la información, ¿cierto? Entonces, las tablas dinámicas tienen unas partes. Y ahorita vamos a ver cómo llegamos hasta acá. Hay algo que se llaman campos de la tabla dinámica. Entonces, la tabla dinámica tiene estos 4 campos. Y estos 4 campos conforman el informe que es este que tenemos aquí, que es la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, con estos campos construyo la tabla dinámica. Entonces, el primer campo se llama etiqueta de fila, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en Excel lo que están organizados acá por numeritos se llaman filas, ¿cierto? O sea, lo que tenemos así son las filas. Y lo que tenemos así, hacia abajo, son las columnas. A veces los equivocan, las columnas me las llaman filas y las filas me las llaman columnas. No, las columnas, tengan en cuenta las columnas de la casa, ¿sí? Que son así. Entonces, estas son las columnas. Entonces, estas son las columnas y cuando se intersecta una fila y una columna, a esto le llamamos celdas, ¿sí? Eso es para que no se los olvide, que es lo básico de Excel. Entonces, cuando nosotros tenemos etiquetas de fila, o sea, vamos a tener los registros así, todos hacia abajo, organizaditos hacia abajo en bloque. Cuando tenemos etiquetas de columna, entonces vamos a tener los registros así, ¿sí? Todos organizaditos en columna. Y aquí hay algo que son los filtros. Los filtros, de pronto ustedes ya han trabajado en Excel, sirven para seleccionar una información y tener en cuenta. Por ejemplo, yo tengo manzanas, peñas, piras. Por ejemplo, manzana, peña, peras y piñas. Entonces, digamos, quiero filtrar solo manzanas. Entonces, ahí solo me muestran los registros de las manzanas. Para eso sirve un filtro. Y los valores son las funciones que puedo tener o las cantidades o los valores numéricos que puedo tener en Excel. Entonces, por ejemplo, sumar, promediar, porcentajes, puedo tener diferentes tipos de valores y es lo que me conforma esta área de la tabla dinámica. Bien, bueno, entonces, cuando nosotros trabajamos con las partes de la tabla dinámica, entonces, por ejemplo, me piden, digamos, con esta base de datos que tengo acá de ejemplo, el reporte con el total de ventas por ciudad y el total de ventas por producto, ¿cierto? Entonces acá, voy a subir un poquito el zoom, digamos, tengo acá el campo o la columna ciudad. Esa columna ciudad la puedo mover aquí a etiquetas de fila, ¿cierto? Entonces me van a aparecer todas las filas así. ¿Listo? Todas las ciudades acá en fila. Ojo que aquí, por ejemplo, si yo tengo repetido Bucaramanga, 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 hay muchos registros, como ustedes ven por acá en la base de datos, en la primera está el departamento Antioquia. Entonces aquí dice Antioquia, 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 Antioquia. Entonces, cuando yo lo muevo acá a etiquetas de filas, solo Antioquia me va a aparecer una sola vez. ¿Sí? O sea, él me trae solo los registros únicos. Él no me repite muchas veces Antioquia, Antioquia, sino que él reconoce, está la ciudad de Antioquia, está, perdón, el departamento de Antioquia, y él me lo muestra una sola vez. A no ser, que aquí, ojo con esto, que yo de pronto escriba Antioquia y, digamos, le haya dejado un espacio, o Antioquia tenga otra letra diferente, o Antioquia, si yo lo escribo diferente, él me lo toma como un registro diferente y me lo puede duplicar, ¿sí? Digamos, yo escribí aquí Antioquia, pero en una le coloqué la tilde, digamos, ¿sí? En una le coloqué la tilde, entonces
esa que está con tilde, unos con tilde, otros sin tilde, me lo toma como otro registro. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que los registros deben estar escritos de la misma manera, ¿sí? Si estamos hablando de la misma ciudad o el mismo producto o lo que sea, ¿sí? Entonces, tienen que estar escritos de la misma manera. Listo. Entonces, acá movemos la columna a etiquetas de filtro. Luego, como nos piden también por producto, entonces movemos la columna producto a etiquetas de columna. Entonces aquí ya ustedes ven, en estas filas están las ciudades y en estas están los productos, ¿cierto? Y luego nos dice, como nos pide que saquemos ¿qué? El total de las ventas. Entonces el total de las ventas es una operación, ¿cierto? Es una operación matemática. Entonces es un valor. Y esto va acá en valores, ¿sí? Va acá en valores. Entonces él me hace la suma, el promedio, bueno, ya lo que yo le quiera colocar acá. Entonces él me muestra el total de las ventas por producto. Algo que no ven acá en los gráficos es el filtro informe, porque el filtro aquí, pues el filtro simplemente es coger y filtrar. Si yo quiero ciudad solamente Barranquilla, entonces filtro por Barranquilla y él me muestra solo los de Barranquilla. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cómo crear una tabla dinámica. Entonces primero hay algo que se llama la preparación de datos. Entonces ahora sí vamos a abrir aquí nuestro primer ejercicio, que es este, que es el 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a preparar los datos? La idea es que yo ya se los entregue preparados, ¿no? Entonces, vamos a hacer de cuenta como si no estuvieran preparados. Entonces, digamos, yo tengo aquí los departamentos, los canales, la clasificación, los artículos, todo está organizadito, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos mirar? Por ejemplo, que las columnas sean los valores que corresponden. Por ejemplo, esta es columna de número, esta es moneda y esta es moneda, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos ya la información preparada. De pronto, ustedes en las bases de datos de ustedes pueden encontrar que hayan datos o campos que estén combinados. Digamos, que yo tenga combinado esta columna, ¿sí? Acá. Esto no me va a permitir a mí generar la tabla dinámica. Entonces, ustedes lo que tienen que llegar es descombinar y organizar la información como corresponde, ¿cierto? Como debe estar. Entonces, para que tengan en cuenta, yo les entrego los datos ya organizados, pero ustedes en la vida real a veces hay, digamos, hicieron una fórmula por acá, entonces se les hizo fácil combinar, coger estas columnas, combinarlas y sacar el resultado ahí abajo. Entonces, no. Para hacer una tabla dinámica, los datos tienen que estar así, tabuladitos, todos, cada uno en su columna, cada uno en su celda, bien organizaditos. Entonces, así ustedes ven, la base de datos tiene 3.300 registros y cada uno están en sus datos, cada uno está en esa información. Entonces, eso es lo primero que tenemos que observar cuando manejamos una base de datos. Entonces, lo segundo es, vamos a dar formato de tabla, ¿sí? Entonces, formato de tabla, ¿qué es? Este paso es opcional. Yo puedo crear la tabla dinámica sin necesidad de darle formato de tabla, pero se acostumbra, ¿sí? Darle siempre formato de tabla para tener esa información organizada, ¿sí? En el caso tal que yo quiera hacer un cambio a la información, simplemente le doy actualizar la tabla y él simplemente me toma sus datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le damos acá a insertar y aquí aparece esta opción que se llama tabla. Cuando yo le digo tabla, él se señala todo automáticamente y me cambia todos los datos y me conforma la tabla, que en esta tabla queda llamada con su nombre, que es tabla 1. Entonces aquí ya quedan los datos en formato tabla. Si ustedes quieren cambiarle el color, aquí están los estilos, pues aquí ya es lo que, si ustedes quieren, no pasa nada. Los colores en esta parte no interesan. ¿Listo? ¿Ya hicimos esta parte?
Ya tiene el archivo abierto, ¿cierto? Listo. Entonces vamos aquí a pedidos, donde dice datos pedidos, ¿sí? Y acá en insertar le vamos a dar tabla. ¿Listo? Espérenme, voy a ver por acá. ¿Está Cristina? Cristina. Que me estaba escribiendo. Voy a cerrar un poquito la cámara porque a veces se queda congelada. Cristina, le voy a compartir el enlace del Classroom porque creo que me estaba preguntando era eso. Voy a volver a compartir por acá y el código para que ingrese. Si no puede entrar. Listo. Entonces, ya convertimos los datos en tabla, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué sigue. Entonces acá vamos a insertar la tabla dinámica. Entonces aquí vamos a ir acá por herramientas, acá otra vez en insertar, o que si usted tiene una versión nueva de Excel 2019 o Office 365, le aparecen esto que se llaman tablas recomendadas. Acá no, donde está el signo de interrogación no es. Es acá la primerita que dice tabla dinámica. ¿Sí? Entonces ahí él ya me aparece este que es el primer cuadro de la tabla. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué aparece? Entonces aquí dice la tabla, aquí aparece una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. En ese caso nosotros lo vamos a colocar en una nueva hoja de cálculo, ¿sí? Para que él nos abra una pestaña nueva, acá. Y aquí ya nos abre la hoja nueva que se llama hoja 1. Nos aparecen los campos de la tabla y aquí la tabla dinámica 1, ¿sí? Tabla dinámica 1. ¿Listo? Los espero aquí. ¿Cómo van? ¿Cómo van por acá? ¿Vamos bien? Bueno, los demás. Listo. Entonces, donde dice crear pivot table, sí, la primerita. Lo que pasa es que por allá en otro Excel se llama diferente, ¿no? Tabla recomendada, no, acá. La primerita. ¿Listo? Uy, por allá muchos ruidos de fondo. Creo que es el micrófono de Anaísa que les suena así. A Anaísa sí no le escucho. Creo que es el micrófono. Revise pronto, a ver. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí está lo que estábamos hablando. Entonces, acá tenemos los campos de la tabla dinámica, ¿cierto? Entonces, aquí nos aparece esta información, por acá les voy a mostrar. Entonces, acá está. Están la lista de campos,
¿sí? La lista de campos, la sección de campos y está la tabla dinámica, ¿cierto? Entonces, lo último que sigue pues es asignar los campos. Entonces, recuerden acá esta tablita que tenemos. La lista de campos aquí, ¿de dónde trae esta información? Pues de los rótulos que tiene la tabla, ¿cierto? Si ustedes ven, la tabla tiene los rótulos, fecha, departamento, canal, clasificación, artículos, unidades, precios, total, ¿sí? Entonces, estos son estos mismos campos que tiene la tabla dinámica. Y acá están los campos. Entonces, nosotros lo que hacemos es asignar estos campos a cada uno de estos cuadritos. Digamos, ¿qué es lo que nos pedía? Hacer el reporte. Ahora sí, hacer el reporte por departamento y por artículo, ¿cierto? El total de ventas por departamento. Acá hay una serie de ejercicios que los vamos a hacer. Entonces, ese es el primero. Crea una tabla dinámica, una nueva hoja y realice el reporte total de pedidos por departamento y artículo. Entonces, ¿qué tenemos que señalar? Entonces, primero, ¿cómo podemos señalar? Podemos señalar acá dándole churito al artículo, ¿sí? O al departamento primero, al departamento, y él automáticamente queda aquí en fila. Queda acá en fila. Voy a subirle acá el zoom para que ustedes puedan ver mejor. Acá. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, acá. Ahora sí. Hello. ¿Por qué no? Ahora sí. Entonces aquí, ¿quién tiene el micrófono abierto? Por favor, lo pueden acercar. Creo que Milton. Eso, listo, Milton. Tranquilo. Entonces aquí, recuerden, podemos señalar el chulito y él se nos va automáticamente a filas o podemos arrastrarlo. Entonces lo cogemos desde acá y lo llevamos aquí, ¿sí? Como quieran, como ustedes quieran. Entonces lo primero que vamos a mover es el campo departamento y lo vamos a colocar en etiquetas de fila, ¿sí? Y él se me coloca acá en filas. Luego, como nos piden los artículos, entonces vamos a colocar el campo artículos y lo vamos a mover a columnas. Lo pueden señalar. Si ustedes lo señalan, automáticamente le quedan filas. O sea, si ustedes lo señalan aquí, él queda en filas y queda así. Pero lo vamos a mover a columnas, ¿sí? Lo vamos a mover a columnas para hacer una tabla de filas por columnas. Siempre, más o menos, cuando encuentren así varios campos, traten de combinarlos entre las filas y las columnas para que no le quede todo organizado hacia abajo, porque a veces se ve feo todo hacia abajo. Yo les digo como un chorizo, así todo hacia abajo, hacia lo largo no. Entonces traten de que la información, entre más organizada esté, mejor se va a entender. Y lo último que vamos a hacer es, vamos a colocar el total y lo vamos a colocar en valores. Si ustedes lo señalan, automáticamente se mueve a valores. ¿Por qué? Porque él reconoce que la tabla es un campo numérico, entonces por ser un campo numérico, enseguida va a valores. ¿Sí? Entonces, por ser un campo numérico o moneda, esos campos enseguida van a valores. Entonces, aquí ya tenemos esa primera tabla dinámica, que es la tabla dinámica por departamento y productos, ¿sí? Algo que tienen las tablas dinámicas sí es que él genera un total general, o sea, él me totaliza todos los productos por filas y me genera un total general y me genera un total por columnas, ¿sí? Esto lo hace automáticamente.
algo que podemos hacer como valor agregado a las tablas es darle formato a los datos, ¿cierto? Ustedes se acuerdan por allá, yo les decía, ¿son qué? Son peras, son piñas, son pesos, son cantidades. Entonces, la idea es que cada vez que ustedes tengan un valor, entonces de una vez lo identifiquen. Estos son pesos, entonces ya debe llevar todo el formato de moneda o el formato de peso, ¿cierto? Los signos. Entonces, esto hace que nuestros informes cambien. ¿Sí ve la diferencia a tener los datos así que a tener los datos todos con el signo pesos y todos con el punto, ¿cierto? Entonces, esto hace que se vea más organizada esta información. ¿Listo? ¿Cómo les quedó la tablita? Listo, muy bien. Bueno, ¿seguimos o los espero? Seguimos, muy bien, listo. Entonces, ya hicimos nuestra primera tabla dinámica, ¿sí? Sencillísimo. Entonces, son 4 pasitos que tenemos que tener en cuenta. Acá, si ustedes quieren cambiarle la hoja, le pueden cambiar el nombre, tabla 1, tabla 1, ¿sí? Para que les vaya quedando organizado. Entonces, el segundo ejercicio nos dice, acá, crea una tabla dinámica en una hoja 9, raíz el reporte total vendido por canal y artículo. Entonces, acá volvemos, cuando vayamos a crear otra tabla dinámica, pues tenemos que ir otra vez a los datos y volver a repetir todos los pasos excepto uno. ¿Cuál? Señora. Señala todos los datos, ¿sí? Señala todos los datos numéricos y le dice acá, formato de número, no aquí. Ese formato, insertar tabla. Usted le da clic a la tabla y usted le dice tabla y él automáticamente ya le genera todo. Este es el dato que solamente lo hacemos la primera vez que vayamos a crear una tabla. Después de crear la primera tabla dinámica, si ustedes se dan cuenta, ya me aparece deshabilitado. ¿Por qué? Porque ya está creado. O sea, aquí no tenemos que volver a repetirlo, sino él automáticamente les queda de una vez aquí grabado. ¿Sí? Listo. Entonces acá volvemos a repetir los mismos datos, nos vamos a insertar y le decimos otra vez tabla dinámica. Y le vamos a volver a decir en una hoja nueva. Y le decimos aceptar. ¿Sí? Yo me quedo aquí la segunda hoja. ¿Listo? Si voy muy rápido me dicen, profe, espéreme. Que si voy muy rápido me dice que los espere. ¿Listo? Bueno, ya estamos acá en la segunda hojita, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Cuáles son los datos que vamos a tener en cuenta acá? ¿Cuál es la segunda tabla? A ver, alguien que me ayude a leer por allá. Canal, artículo y ¿cuál más? Y total.
¿Listo? Entonces aquí los podemos señalar ya los tres a la vez. Entonces, aquí nos podemos llevarnos el canal a columnas o el artículo a columnas, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces aquí yo me voy a llevar canal a columnas. Entonces acá ya quedan los artículos, ¿sí? Los artículos y está por cada uno de los canales ese valor. Volvemos acá. Le damos, acuérdense, signo pesos para que nos quede los datos organizados. No, el texto está en la primera hoja que dice taller 1. Acá está. Es el 2. Este es el 2. Sí nos ha rendido, pero tampoco. Pero vamos en el 2. Canal, artículo y total. Sí, señora. Listo. Y así quedaría, ¿cierto? Entonces acá, de una vez le vamos a cambiar el nombre a la hoja. Tabla 2. Listo. Vamos a hacer la siguiente. Entonces, nos dicen, crea una tabla dinámica en una hoja nueva y realice la tabla dinámica por artículo clasificados por precio y total de ventas. Entonces vamos aquí acá. Acuérdense que clasificados por precio es una columna, ¿sí? No es que los vayamos a clasificar, sino que hay una columna que se llama así, clasificación por precio. Entonces aquí insertamos nuevamente la tabla. Entonces aquí, clasificación por precio, artículo y total nuevamente, ¿sí? Voy a mover esta a columnas. Y le vamos a decir pesos. ¿Listo? Entonces aquí ya vemos la clasificación por precio, alto, bajo, medio y el total de las ventas de cada artículo. Tabla 3. Listo. Bueno, alguien que me ayude mostrando el cuarto. A ver, alguien que me ayude por acá compartiendo pantalla. Y entre todos vamos a hacer el... Dice, crea una tabla dinámica que muestre las ventas realizadas por departamento agrupadas por año. Ah, bueno, aquí vamos a ver algo nuevo que es cómo agrupamos los datos. ¿Sí? A ver, ¿quién me quiere mostrar? Y yo les voy diciendo por dónde. Listo. Estoy lanzándose, señora. Listo. Entonces, vamos a crear la tabla 4. Entonces, ¿qué vamos a señalar? Nos dice el departamento, la fecha para poder tomar los años y el total.
y el total. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta, cuando nosotros señalamos un campo fecha como este, él aparece organizado así, ¿sí? Si ustedes, aquí aparece, por ejemplo, esos que son menos y más son los grupos que traen. Entonces, acá nosotros tenemos que organizar la tabla en un orden, ¿sí? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ella seguía, señaló departamento, entonces departamento queda de primero. Entonces, ahora lo que debemos hacer es, departamento lo vamos a colocar, si quieren, Anaílse, señala departamento ahí en el campo de filas y lo mueve hasta a columnas. A columnas. ¿Listo? Listo. Entonces acá, como es un campo fecha, el Excel automáticamente lo agrupa. ¿Sí? ¿Cómo está agrupado ahí? Si quiere, abra ahí el paréntesis. Está agrupado por trimestres y entre los trimestres están los meses. Pero nosotros no vamos a agrupar por trimestres ni por meses. Vamos a agrupar solo por años. O sea, solo nos interesa ver el año. ¿Cómo hacemos esto? Ahí en las herramientas de tabla dinámica, si ustedes se dan cuenta, arriba en la barra donde está el título del documento, aparecen herramientas de tabla dinámica, ¿sí? Y ahí me aparecen dos pestañitas. Una que se llama analizar y otra que es diseño, que es para cambiarle los colores y todo eso. A nosotros nos interesa esta que dice analizar. Y ahí aparece grupo. ¿Sí la ven? Ahí. Eso, muy bien. Ahí. Entonces le vamos a decir crear un grupo de selección. Y le vamos a quitar los meses y los trimestres y solo vamos a dejar los años. Ahí en lo azul. Eso. Aceptar. Y ahí ya solo me muestra los años y me muestra los totales por año. Entonces aquí ya lo último que tenemos que hacer es cambiarle el formato de celda, número, moneda y listo. ¿Listo? ¿Cómo les quedó a los demás? Se perdió. Si quiere, compártame. Gracias, Nailce. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen con mes, lo pueden agrupar de diferentes formas. Depende de las fechas que ya ustedes quieran. Todavía no. Ya, ahora sí ya. Entonces, ubíquese donde están las fechas, ahí en la primera columna. Ahí, ahí. Sí, vamos a analizar y ahí dice agrupar. Y dice agrupar ahí. Y le quítele los meses y los trimestres. En azul, los meses y los trimestres, dele clic ahí para quitar. Y los meses. Ahí. Años, señor. Y ahora, ¿sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, solo los meses, él le deja solo los meses. Por ejemplo, probemos cómo se vería la tabla solo con los meses. Entonces, si quiere, vuelven y se ubica en la primera columna. Aquí, analizar. Y señale solo meses. No los hay. Entonces, me muestra en todos los meses, por ejemplo, si yo quiero ver cuál es el mes del año que de pronto más se vende. Entonces, ahí puedo ver cuáles son los meses, digamos, en Antioquia. Entonces, digamos, cuál es el mes que más vendo, ¿sí? Entonces, aquí tengo, tengo más ventas. En los 3 años, junio ha sido el que más meses más he vendido. Ahí es donde nosotros necesitamos hacer ese tipo de análisis, ¿sí? Listo. Ahora sí, vámonos por años como este. ¿Listo? Bueno, ¿qué más está por acá ayuda con esta tabla? ¿Listo?
Bueno, vamos a seguir. A ver, yo les ayudo allá con la tabla y no he hecho la mía. Voy a hacerla acá. Tabla dinámica 4 para que quede grabado en el video de una vez todo. Entonces nos dice la nueva hoja por departamento agrupadas por año. Entonces fecha y total. Acá, total. Departamento lo movemos a columnas. Agrupamos acá. Perdón. Analizar tabla. Y le voy a decir solo por años. Listo. Y acá de una vez señalamos. Listo, muy bien. Entonces así nos queda esta tablita. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la siguiente. Esta sería tabla 4. Tabla 4. Vamos a hacer la siguiente. Dice, crea una tabla dinámica donde muestre la cantidad de artículos vendidos por cada canal. Entonces acá vamos a decir insertar tabla. Entonces aquí artículos, canal y nos dice, ¿qué debemos contar acá en esta parte? ¿Cuál es la diferencia de esto? Acá no nos dice el total, nos dice cuántos artículos se ha vendido, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando son valores, digamos, yo quiero saber, entonces aquí, por ejemplo, tengo este campo que se llama cantidad de artículos, ¿sí? Acá, me voy a mirar cómo se llama el campo. Se llama saldo por unidades. Aquí. Entonces acá el saldo lo vamos a mover a valores y aquí ya me sale cuántos artículos. En este campo no le vamos a colocar signo pesos. ¿Por qué? Bueno, si ustedes lo que... Son unidades, sí señora, son unidades. Si quieren cambiar de artículos a filas o columnas a filas, lo pueden hacer. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando son filas, cuando son columnas? Por ejemplo, si ustedes ven hay muchos artículos, ¿cierto? Si yo lo dejo en columnas, pues ella me va a aparecer muchas columnas. Y canales solo son 2, entonces yo puedo hacer esto para que la tabla no se me alargue tampoco tanto por todo el archivo, lo puedo mover a cambiarla, moverle filas a columnas para que así se vea mejor, ¿sí? Entonces ahí ya es como ustedes lo quieran mostrar, si quieren mostrarlo por columnas o por filas. Igual también lo podemos hacer acá en la tabla de años, ¿cierto? Yo puedo mover departamentos acá, fechas acá, para que como los años son más poquitos, son 4 años, entonces yo lo puedo ver y los departamentos me quedan así hacia abajo y ellos, pues como son en fila, pues no se me ven tan extensa la tabla. Entonces, eso ya es como al ojo, digámoslo así, al ojo yo puedo detectar esas cositas y las puedo ir aplicando esos daticos, ¿sí? Listo. Entonces, esta tabla ya quedaría así. Esta es la tabla 5. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta acá. Listo. Terminamos este primero. Listo. Acá terminamos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver este segundo taller, que es el de tablas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos otra base de datos que es esta. En esta base de datos está país, vendedor, valor del pedido, fecha de pedido y ID del pedido. ¿Qué debemos, por ejemplo, tener en cuenta en esta tabla? Que la fecha está en formato general. Si ustedes se recuerdan o de pronto les digo acá como información nueva, las fechas en Excel son un número. Entonces, estos números representan una fecha. Entonces, algo que tengo que hacer yo es transformar esta columna en fecha para que él me dé la fecha del pedido.
¿sí? Entonces, esto lo puedo detectar yo porque lo estoy revisando y veo que esta fecha está en formato número. Entonces, eso hace parte de la transformación de datos. Y los pedidos, pues, están en formato general, o sea, no están en formato de número. Entonces, yo tengo que darle clic y decirle formato de número y darle ese valor al pedido, ¿sí? ID de pedido sí es este. Entonces, eso hace parte de la transformación de datos. A veces me llegan las bases de datos sin formatos a las columnas. Entonces, tengo que tener acá en cuenta esta parte. ¿Listo? Y volvemos aquí a insertar y le decimos formato de tabla y ya creamos nuestra tablita. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer esto siguiente. Vamos a señalar la cantidad de ventas por país y total de ventas. E indicar el número de ventas realizadas por cada vendedor y el promedio. Indicar las ventas mayores y menores de país y vamos a indicar el total de ventas mensuales entre el 2010, del 2009 y el 2010. Entonces aquí en este ejercicio vamos a ver qué otro tipo de fórmulas o qué otro tipo de operaciones puedo hacer con las tablas dinámicas. Entonces vamos a hacer el primero. Entonces la cantidad de ventas por país y total de ventas, ¿sí? Entonces acá vamos a decirle insertar, tabla dinámica. Aquí. Listo. ¿Cuáles son los campos que voy a señalar? País y total, ¿cierto? País y total. Entonces, países solo hay dos, ¿sí? Si ustedes ven, mire, tan larga que es la información, pero nos damos cuenta que registros únicos solo hay dos países. Y aquí, total de ventas. ¿Listo? Esta es sencillita, lo que ya venimos haciendo. Esta sería mi tabla 1. Ahora, vamos a hacer la siguiente. Dice, indicar el número de ventas realizadas por cada vendedor y el promedio total. Entonces acá vamos a hacerlo en la misma hoja, ¿sí? No vamos a crear una hoja nueva, sino vamos a crearlo aquí en la misma hoja. Entonces vamos a ir aquí a la tabla nuevamente. Le vamos a decir insertar tabla dinámica. O que aquí es donde le vamos a dar el campo donde vamos a colocar la tabla. Entonces aquí le decimos hoja de cálculo existente, ¿sí? Entonces aquí le digo. Y acá en ubicación, si yo quiero, de una vez me voy acá a tabla 1 y le doy el lugar donde la voy a colocar. Tengo que tener en cuenta que no sea ni muy arriba ni muy abajo. Simplemente dejamos como unas 4 celdas de separación para que no nos quede tan montada si en caso tal que quiera poner el filtro, que el filtro va aquí arribita. Entonces, que no nos quede tan montada sobre la otra porque si no, a veces eso cuando una tabla se choca con la otra, a veces causan esos errores en Excel que se cierran automáticamente. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. Entonces, aquí le doy la ubicación. Si ven que en ubicación él queda el nombre de la hoja y el nombre de la celda. Señora, señora,
No, pues la verdad no pasa nada, ¿sí? Lo único de pronto es que, digamos, ¿qué pasaría? Si de pronto el campo, segundo campo, la segunda columna o esta primera columna tiene mucho texto, entonces lo que hace es que la de arriba se me va a alargar más y la de abajo pues me va a quedar como un poquito diferente, pero eso ya es como en cuestiones de diseño, pero de formato de texto no pasa nada, o sea, si yo puedo colocarle texto o pesos o porcentaje, aquí no pasa nada porque son tablas independientes, ¿sí? O sea, esta tabla de arriba y esta tabla de abajo son diferentes. Y si usted se da cuenta, el nombre de la tabla, cuando lo vayamos a insertar, aquí miréis, tabla 7. O sea, es una tabla diferente. ¿Sí? Entonces, no pasa nada que los datos puedan variar. De pronto sí, digamos, en temas de diseño, digamos, si yo tengo acá un campo muy largo, entonces de pronto arriba, la de arriba se me va un poquito a ampliar, ¿sí? Entonces, pero el resto no pasaría nada en esta parte. ¿Ven? Listo. Entonces, acá de una vez vamos a colocar los datos. Entonces, ¿qué nos piden? Ya se me olvidó. Las ventas realizadas por vendedor y el promedio. Entonces, aquí vamos a señalar el vendedor y vamos a señalar las ventas. Entonces, el primero, pues es creo que es valor de pedido. Sí. Valor de pedido, vendedor. Listo. Entonces, ese es el primer campo que es la suma, ¿cierto? Pero él nos pide la suma y el promedio, o sea, nos pide el total de ventas y el promedio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces, como ya colocamos el valor de pedido acá, entonces lo vamos a duplicar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo duplicamos? Lo cogemos aquí y lo arrastramos y él me queda duplicado, ¿sí? O sea, él me queda 2 veces en valores y en esta parte, póngame acá atención, en esta parte vamos a cambiarle ese valor a promedio. Entonces acá le vamos a decir acá en la flechita, le decimos configuración de campo de valor y acá vamos a señalar. Entonces, ¿qué datos puedo tomar yo de una tabla dinámica? Entonces yo puedo sumarlo, que es lo que ya hemos venido haciendo, ejercicios de las sumas. Podemos contarlos, o sea, contarlo es 1, 2, 3, cuántos datos hay. Podemos promediarlo, podemos sacar el valor máximo, el valor mínimo, el producto y aquí contar números, desviación estándar, variables, bueno, estas ya son funciones más avanzadas. En este caso vamos a usar promedio y le decimos aceptar. ¿Sí? Entonces aquí ya me aparece el promedio. Estos datos sí los puedo pasar a pesos. Entonces aquí me aparece la suma y el promedio de las ventas por cada vendedor. ¿Listo? ¿Cómo van los demás? Listo. ¿Los demás cómo van? A ver por acá los que nos escuchan. Cristina, Maritza. Listo. Muy bien. ¿Listo? Entonces aquí ya vemos cómo usamos primero. Duplicamos el campo y generamos el promedio de la tabla, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Entonces nos dice, indicar el número de ventas realizadas por cada vendedor. Perdón, ese ya lo hicimos. Indicar las ventas mayores y menores por país y vendedor. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo otra vez en la misma hojita. Insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Me vuelvo y me voy a colocar por acá abajo. Aquí. Listo. Acá ya tengo la tabla 8. Entonces, ¿qué campo se le señalamos?
país y vendedor y valor de pedido, ¿sí? País y vendedor y valor de pedido. Puedo mover país a columnas porque veo que son 2 apenas. Lo muevo a columnas, ¿sí? Y me pide el promedio me pide las ventas mayores de cada país. Listo. Entonces aquí, las ventas mayores, aquí vamos a configuración de campo valor y vamos a generar la función de max. ¿Sí? Y aquí me muestra las ventas mayores. ¿Sí? O que para que me muestre las ventas menores, tengo que duplicar el dato, ¿no? Entonces vuelvo y duplico pedido aquí y él me quedaría así. Le digo configuración de campo valor y le digo ahora los menores. Y él me queda aquí. Estas son las mayores, estas son las menores. Mayores de Europa, menores de... ¿Cuál es el otro país? Rusia, me imagino. Y me saca el total. Si queremos colocarle el signo pesos para que nos quede organizadito. Y acá ustedes pueden, estas etiquetas de columna, ustedes se las pueden cambiar. Por ejemplo, si yo le quiero colocar aquí ventas mayor, acá, esto lo pueden hacer acá en la barra de fórmulas, no directamente en la tabla porque a veces no los deja editar. Ventas menor, ¿sí? Entonces aquí lo pueden hacer así. Y lo mismo para acá, venta mayor, venta menor, y aquí también ya queda en las columnas ventas mayor y ventas menor. ¿Listo? Esta etiqueta de columna, si se la quieren quitar, también se la pueden quitar y eso no pasa nada. Sobre la tabla, pero, o sea, le doy clic a la tabla, al título y me voy a la barra de fórmulas. Desde arriba, sí señora, porque desde abajo no nos deja. Es lo único que se le puede cambiar a las tablas, del resto no se dejan. No, no se puede combinar, no señora. El país está aquí arribita, miren. Bueno, bueno, directamente la nos lo deja. Es que las tablas dinámicas acá son sensibles a estos cambios, ¿no? Acá no me deja, lo único que me deja cambiar son estos títulos de aquí abajo. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces vamos aquí a dejar esta ya así. Y la última nos dice indicar todas las ventas mensuales del 2009 y 2010. Entonces vuelvo y hago acá insertar tabla dinámica en la hoja de cálculo existente. Vuelvo y me voy aquí a la hojita 1 y le digo aceptar.
Listo. Entonces me dice todas las ventas por fecha, ¿no? Entonces fecha de pedido y aquí total del pedido. Acá vuelvo a hacer lo que hicimos en la vez pasada, ¿no? Agrupo solamente por año. ¿Listo? Y como solo me piden las del 2009 y las del 2010, puedo hacer dos cosas. Una es filtrarla directamente. Ay, me quedó esta 100 pesos. Por mes. A ver. Mensuales, sí, señora. Entonces, espérenme. Vamos a hacer acá el grupo por meses, ¿sí? Y ya sé, qué vamos a hacer. Entonces, acá vuelvo y ya me salen los meses. Sino pesos. Ahora, como me piden solo las del 2009 y las del 2010, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la fecha en filtro, ¿sí? En filtro y la fecha en filas. O sea, que me queden los dos campos. A ver si me lo deja filtrar. No, no se deja. No se deja colocar la fecha. Entonces, vamos a agrupar aquí. Espérenme, volvemos a hacer el grupo por meses y años. Ahora sí, y solo voy a filtrar. Entonces, yo puedo filtrar directamente desde acá, desde la columna. Si ven que está esta flechita que es la que me pide filtrar, entonces voy a filtrar 2009, 2010, ¿no? Y 2011 no. Acá. Muéstrame a ver si me deja filtrar la fecha. Filtrar fecha entre muéstrame a ver si me deja solo seleccionar el año. Entre 2009 y 2010. No, me toca señalar todas las fechas. Pero buscamos una manera de filtrar que sea más rápida, que no sea por años. Para que no me muestre estas del 2011. Acá está, 2011. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces acá directamente en el filtro, filtramos solo 2009, 2010 y le quitamos 2011. Del grupo. A ver, entonces espérenme, vuelvo por aquí. Espérenme, quito los filtros. ¿Cuáles? Voy a volver a quitarlos. Quitar. Listo, voy a quitar este. Entonces, ¿qué señalamos en esta tabla? La fecha y el valor del pedido, ¿cierto? Vamos a agruparlo por años y meses, ¿sí? O sea, los dos. Sí. Sí. Lo que pasa es que como él ya detectó que yo había hecho ese grupo, ¿sí? Entonces, pero no, cuando ustedes se van a grupo, ustedes le quitan el trimestre, ¿sí? Solo le dejan años y meses. Listo. A ver, pues, sí, sí. A ver,
Ah, le falta el valor del pedido. En, muéstrame los datos, primero, Sergio, la tabla de datos. Recuerden que yo dije que lo primero que vamos a hacer era cambiar el formato de fecha. Entonces, dele clic a la columna ahí y vamos a darle formato de fecha con fecha. Pues ahora sí, muéstrame a ver si ahora. Dele donde dice analizar, arriba, analizar, y dele actualizar. No, porque no le está detectando las fechas. Dele actualizar ahí, dice actualizar. Ahí. Ahora sí, ¿sí? Y dele valor de pedido, muévamelo a valores para que le haga los valores. Y entonces, ahora sí agrupemos, agrupar, no, ahí es filtrar. Agrupar es arriba de analizar, de la flechita azul. Ahí, ahí, ahí. ¿Mm? Mm, no, no me filtre. No, borre la tabla dinámica. Bueno, aquí le voy a enseñar desde ya aquí cómo se borra la tabla dinámica. Dele arriba donde dice, bueno, ya quítele los campos. Arriba dice acciones, acción, ahí mismo, más hacia la derecha, ahí. Acciones, ahí dice borrar. Y ahí. Ahora, señale todas esas celdas que están ahí. Todas esas celdas que aparecen ahí alrededor de la tabla dinámica. Y todas. Desde A39, selecciónelas. Sí, no así, no. Solo el cuadrito es ahí. Y váyase a inicio, y dele eliminar más allá. Y le dice celdas. Ahí. Sí, todas las celdas. Eso. Listo. Vuelve a insertar la tabla dinámica. Y al pedido. Y agrúpelo. No, dele las, dele a las flechas. Ahí, dele dar, estar, agrupar. Vamos a ver si ahora lo de. Señale, señale toda la columna. No, de arriba, solo la de la tabla. No, el título no es ahí, dele agrupar. No, sí, es que como no le había cambiado los datos a hoy, entonces no le está tomando los formatos de las fechas. Señales solo las fechas, solo no los títulos, sino ahí.
Dele, sí, dele ahí a agrupar. Sí, no le aparece. Es cuando, eh, a ver, si quieres un en blanco, eh, muéstrame la tabla, ¿será que abajo le quedó azul? Ah, es un montón de campos. ¿Verdad? Mm, bueno, dele, no, no, sí, tiene muchos campos vacíos. Es pertenece. Pues sí, y a lo que le dio el formato, ya, quite el filtro. No, no le ponga más filtros. Ya. Muéstrame al final de la tabla cómo le queda. Ahí le quedó el filtro ese que le ya. Ahora sí, vuelve a insertar la tabla. A ver. No, pero no es que se, porque devuelve a hacer. ¿Por qué lo hace desde ahí? Váyase a los datos, dele clic a la tabla. Ella le debe detectar automáticamente. Ahí. Usted le da clic a la tabla y le dice insertar tabla dinámica. Arriba en la pestaña insertar arriba. Ahí. Arriba, y ahora sí. Y ahora sí le dice una hoja de cálculo existente. Tiene que señalarle en dónde la va a colocar. Quítele ese mensaje. Cierre esa. Ahí en ubicación, colóquela por ahí. Hasta. Ahora, ahora sí inserte la fecha. Vamos a ver. Vuelve y se le da, vuelve y se le da celular. Valor de pedir tampoco lo había colocado formato de número. Muéstrame ahora se le deja, vuelve y le queda la fecha. No, no lo deja. No lo deja porque cuando le cambió el formato a la tabla, le cambió ahí esa parte. Mm, señal y volvieron y le quedaron celdas en blanco. Muéstreme la tabla. Señale todos los datos de la tabla, sección. Todos los, no, no así, toda la tabla. Dele control C, control C y péguelo en la columna de abajo.
Ahí, sí. Pero váyase a la primera. Ahí, dele control C y L ahí en la tablita, no, otra vez dele control C. Sí, ya. Vuelve y dele control C y ahí aparece una tablita amarilla al lado. No, ella lo tenía pegado, dele control. Sí, ok. Vuelve y seleccione. Y ahora, y ahí abajito sí ve que aparece una tablita ahí. Ahí, mire, pues, ahí, dele clic ahí y dele 1, 2, 3. Donde dice 1, 2, 3, ahí. ¿Qué hicimos? Cambiamos la tabla. Cambiamos la tabla porque si no, no lo voy a dejar hacer. Ahora sí, dele el formato de fecha. Está corta y ahí al valor del pedido, entonces dele signo formato eh, moneda. Ya, listo. Ahora sí vuelve a la tabla. Solo como para este ejercicio para que lo pueda hacer, ¿no? Dele la vuelta. Ahora sí coloque la fecha. Ahora sí, ¿sí ve? Ahora sí. Ver, que hay que ver. Le faltó esa partita. Listo. ¿Terminamos? Bueno, entonces, vamos a dejar hasta ahí, vamos a hacer un descansito. Volvemos a las 4:20, ¿está bien? Listo, muy bien. 20 minuticos y descansa. Olis, ¿ya llegaron? Bueno, voy a pedir un InDriver a ver. Bueno, bueno, chao.